Hola a todos, vamos a resolver el ejercicio número 3 de la convocatoria ordinaria de 2019 que cayó en la Comunidad de Madrid. Es un ejercicio que tiene dos apartados. El primer apartado es meramente teórico para ver si el alumno sabe la teoría de física y el segundo es una aplicación de esa teoría. Perfecto. Entonces dice, enuncie el teorema de Ampère. Es un ejercicio, la pregunta número 3, ¿vale? Es un ejercicio de campo magnético. Entonces, recordar, paso 1, siempre lo mismo, identificamos el tipo de problema. Identificamos el tipo de problema. El tipo de problema, ¿vale? Perfecto, entonces el apartado A, ¿vale? Bueno, todo el problema es de campo magnético. De campo magnético. El apartado A es el enunciado del teorema de Ampère. El enunciado del teorema de Ampère, ¿vale? Y el apartado B, vamos a leerlo también, dice así. Un hilo conductor indefinido situado a lo largo del eje Z transporta una corriente de 20 miliamperios en sentido positivo del eje. Calcule la fuerza magnética experimentada por un electrón que lleva una velocidad de 10 a la 5 metros por segundo a la menos 1 y dice en la dirección positiva del eje y cuando se encuentra en la posición 0,50. Bien, fijaros, el apartado B es la aplicación de la fuerza que el campo creado por un hilo indefinido produce sobre un electrón. Bien, y aquí hay una parte muy importante, pero muy importante, que es ¿cuál? Que el electrón, ojo, que tiene una carga negativa. Ojo, carga negativa. Yo siempre cuento en mis clases a mis alumnos de ingeniería, siempre les cuento que es lo único en lo que yo me equivoco en selectividad, pero siempre digo que un examen de selectividad es una prueba de nivel, donde se comprueba si el alumno sabe o no sabe. Las fórmulas, ¿vale? La fórmula de la fuerza sobre una carga es la fórmula de la fuerza de Lorentz, que la veremos en el paso número 3, como en todos los ejercicios que nos hacemos, ¿vale? Es una fórmula que es en la que hay que introducir el signo de la carga y recordar que un electrón tiene carga negativa. O sea, en la fuerza de Lorentz, en la fórmula, habrá que acordarse, en la fórmula de la fuerza de Lorentz, hay que introducir un signo negativo. Hay que meter el signo negativo. Bueno, vamos a alterar un poco el orden de nuestros pasos que vamos a hacer en los problemas, dado que tenemos un ejercicio en el que el primer apartado, el apartado 1, es meramente teórico. Entonces vamos a pasar a enunciar. Enunciamos la ley de Ampère. Ampère. Bien, vamos a poner aquí paso 2. Resolvemos el apartado 1. Bien, fijaros entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues lo primero que haría yo en un examen, porque es difícil que a vosotros os salgan las palabras, ¿vale? Es poner la ley de Ampère. ¿Y cuál es la ley de Ampère? Bueno, pues la ley de Ampère te habla de una integral en la que os tienen que decir en el colegio que es una integral que hay que ponerle un circulito, ¿vale? Porque es una integral cerrada en la que aparece el campo magnético B, aparece una cosa que se llama diferencial de longitud, diferencial de L, y esto tiene que ser igual a mu o a mu sub 0, ¿vale? Vamos a poner mu, ya que no siempre tenemos por qué estar en el vacío. Veréis en las universidades, ¿vale? Que podéis estar en medios magnéticos, paramagnéticos, diamagnéticos, ¿vale? Donde la mu es distinta de mu sub 0 por la I, ¿vale? Bien, entonces, mirad.
Si no se os ocurre, si no os acordáis de cuál era la definición del teorema de Ampère, lo que podéis hacer es poner la fórmula y explicar todos y cada uno de los términos. ¿Bien? Vale, mirad. Fijaros, yo os voy a dar un añadido, un valor añadido que os va a diferenciar del resto de gente y que vais a ver, ¿vale?, que dice que un alumno sabe. Bien, mirad, nosotros lo que vamos a hacer aquí, esto es una integral de línea, es una integral curvilínea, cerrada, ¿vale? Fijaros, vamos a poner aquí gamma, ¿vale? Fijaros. Y aquí la intensidad que vamos a poner es la intensidad interior a esa curva de Ampère gamma, ¿vale? Bien, fijaros, entonces, aparte de definir la integral, aparte de decir qué significa esa integral, suele ser bueno que adjuntéis siempre un dibujo, ¿vale? Bien, lo haremos al final, ¿vale? Entonces, fijaros. Primero vamos a explicar la fórmula, luego enunciamos la ley de Ampère, ¿vale? Bien, entonces, la ley de Ampère lo que dice es que la integral curvilínea muy importante, cerrada. Ampère te obliga a que sea una curva cerrada. La integral curvilínea cerrada extendida a la curva de Ampère gamma es igual a la permeabilidad magnética del medio que es lo que hemos llamado mu, por, vamos a poner multiplicada por la intensidad que atraviesa dicha curva de Ampère. Vale, fijaros, eso podría ser una forma de definir lo que estás haciendo en ese enunciado, en esa fórmula de la ley de Ampère, ¿vale? Sería una manera, ¿vale? Bien, realmente el enunciado de la ley de Ampère es el siguiente, es que esta integral de aquí, que tenéis aquí, ¿vale?, la integral extendida una línea cerrada, se le llama circulación, ¿vale? Entonces, fijaros, ¿cómo se puede enunciar? Bueno, pues se puede enunciar de la siguiente manera. Venga. Enunciado de la ley de Ampère. La circulación del campo magnético B extendida a una curva cerrada gamma es proporcional a la intensidad que atraviesa dicha curva de Ampère, que atraviesa dicha curva, que vamos a decir gamma, como la hemos llamado antes. Perfecto. Bien, podéis poner, aparte de dibujos, ejemplos explicativos. Entonces, una forma de entender la ley de Ampère es calculando el campo que crea un hilo rectilíneo
de longitud infinita por el que corre una intensidad I. ¿Vale? Perfecto. Mirar entonces. ¿Qué es lo que tenemos? Pues vamos a coger y vamos a calculárnoslo. Mirar. Imaginaos que tenéis un hilo por el que corre una corriente I. ¿Vale? Bien. Amper sirve para calcular el campo magnético en distintos puntos. ¿Vale? Entonces, mirad. ¿Qué ocurre aquí? Fijaros, lo que ocurre aquí es que si tú tienes una corriente I que va hacia arriba, ¿vale? Se crean campos que son circulares. ¿Y quién te indica el sentido del campo? El sentido de la regla de la mano derecha. Mirad, fijaros. Vamos a borrar esto de aquí. Que la aplicación se colapsa, bloquea. Mirad, entonces. Fijaros, según la regla de la mano derecha, ¿vale? Fijaros, si la corriente, mirar, va en este sentido, ¿vale? El campo magnético B, según la regla de la mano derecha, fijaros, va en esa dirección. ¿Lo veis? Es decir, si vieseis el hilo desde arriba, lo veréis como una recta de punta, mirad aquí abajo, y veríais que la corriente sube hacia arriba, sería un puntito que sube, ¿vale? Fijaros, mirad, la corriente no es un vector, pero si expresáis la flecha en la que va ese vector, fijaros, desde arriba veríais la puntita, ¿vale? Y desde atrás veríais el culillo de la flecha. Esto es muy importante de cara a campo magnético, para que vosotros lo entendáis, ¿vale? Entonces, fijaros, mirad, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros analizamos lo que ocurre visto desde arriba, fijaros, si miramos desde aquí arriba, yo vería el qué, fijaros, mirad, nosotros veríamos, atentos a esto, veríamos que la punta de la flecha, fijaros, sería de esta forma. Mirad, atentos, ¿qué pasaría además? Mirad que se generaría un campo magnético según te indica la regla de la mano derecha. Mirad, fijaros, sería una forma tal que así. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues que el campo magnético, fijaros, si queréis lo pintamos de otro color como lo hemos puesto ahí. Mirad, el campo magnético B, mirad, el campo magnético B, ¿lo veis? Que te indica esa mano. Fijaros, vamos a ponerlo así. Mirad, vamos a borrar esta parte de aquí, que ese trozo de la mano me ha salido un poco mal. Vale, vamos a intentar pintarlo un poquito mejor. Venga. Así, ¿vale? Fijaros, de esta forma, no sé si os está gustando o no, espero que sí, ¿vale? De esta forma de aquí, mirad. Ese sería el campo magnético B, y aquí antes me he equivocado, este sería justo la intensidad I, ¿vale? La corriente I, ¿vale? Fijaros, pues lo que tendríamos, que sería aquí, fijaros, pues que el campo magnético, si os fijáis, mirad, creado por esa corriente I roja que tenéis ahí, fijaros cómo va a ser. Va a ser justo un campo magnético que va a ser siempre tangente, fijaros, a esas circunferencias, ¿lo veis? ¿Vale? Mirad, el campo magnético realmente no son estas flechas, ¿vale? Fijaros, el campo magnético, como es siempre tangente a esas flechas, ¿vale? Tangente a esas flechas, ¿lo veis? Vale, hay una cosa muy importante, y es que conforme más cerca estás de la fuente de campo, en el campo magnético las fuentes son las corrientes, mayor es la intensidad de campo, ¿vale? Bien, fijaos entonces, mirad, ahí lo tenéis, fijaros. Entonces, ¿qué pasa? Mirad que el campo magnético es un campo que tiene una línea de campo circular de forma que es tangente en cada punto a esa línea de campo. ¿Lo veis o no? ¿Vale?
Fijaros, estoy pintando la última línea, la línea más con mayor radio, pero bueno, podéis hacerlo con las anteriores, ¿vale? Entonces, mirad, fijaros, aquí estaría justo el campo magnético B. ¿Lo veis? ¿Vale? Fijaros, B. Entonces, mirad, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues en los distintos puntos. Fijaros, si nosotros queremos calcular el campo, mirad, a una distancia r, lo que hacemos es que pasamos una curva de Ampere que sea como, mirad, que tenga radio r. Mirad, vamos a borrar esto para que vosotros lo veáis mejor. Este de aquí lo borramos, este de aquí lo borramos, ¿vale? Fijaros, entonces, si queremos calcular el campo magnético, repetimos, a una distancia r, lo que hacemos es que pasamos por aquí justo la curva de Ampere, una curva de Ampere que hemos dicho que íbamos a llamar como gamma, ¿vale? Entonces, ¿qué dice Ampere? Pues que la integral del campo magnético, fijaros, la integral de B por el diferencial de L, cerrada, muy importante, extendida gamma, es mu por la intensidad interior gamma. Mirad, la parte fácil. Fijaros, mirad, esa curva de Ampere vamos a pintarla en 3 dimensiones. ¿Y cómo va a ser? Pues va a ser así. Si os fijáis, va a ser esa de ahí. ¿Lo veis o no? Entonces, mirad, fijaros, este sería justo el centro de esa circunferencia y el campo magnético, mirad, va a ser tangente en todo momento según te indica, repito, la mano derecha, de esta forma. Ese sería el campo magnético B. Fijaros, y aquí tendríais lo que ocurre a una distancia r. ¿Lo veis? Fijaros, pues, ¿cuál es la corriente que atraviesa, fijaros, esa curva de Ampere? Mirad, esa curva de Ampere que tiene esta superficie, ¿por qué corriente es atravesada? Pues es atravesada por una corriente y de esta forma, ¿lo veis o no? ¿Vale? Entonces, esto es lo que os he comentado como la parte fácil. Mirad, la intensidad interior que atraviesa la superficie que genera la curva cerrada de Ampere, ¿cuál es? La I del hilo. La I. Es decir, fijaros, lo ponemos así. Mirad, la intensidad interior a gamma, vamos a borrar aquí, la intensidad interior a gamma es igual a I, ¿vale? Es la I del hilo infinito, que es lo que hemos llamado I, ¿vale? Fijaros, ahora, mirad, ¿qué es el diferencial de L? Pues fijaros, el diferencial de L es justo un trocito muy pequeñito de la curva de Ampere. Mirad, vamos a ponerla en verde, mirad. Fijaros, si os fijáis, un trocito muy pequeñito sería justo este. ¿Lo veis o no? Vale, pero en cada punto, si os fijáis, en cada punto hay un trocito pequeñito, mirad, ¿lo veis? Un trocito pequeñito de diferencial de longitud. ¿Lo veis o no? Mirad, en cada punto hay un trocito pequeñito, ¿lo veis? ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Fijaros, pues lo que ocurre es que en todos los puntitos, fijaros, el B y el diferencial de L, este y este son paralelos. ¿Qué pasa si tú multiplicas escalarmente dos vectores? Pues mirar, es módulo del primero por módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman, y como son paralelos es 0. ¿Y cuál es el coseno de 0? 1. Es decir, que en todos los puntos de la curva de Ampere, que es donde debemos integrar, esto es la parte más complicada del ejercicio, ¿vale? En todos los puntos el B y el diferencial de L son paralelos. ¿Y qué pasa? Pues que el B por el diferencial de L, fijaros, va a ser B por el diferencial de longitud. Pero si os fijáis, mirad, a la misma distancia, fijaros, de la fuente del campo, que es la corriente, el valor de la intensidad de campo, en este caso magnético, será la misma. ¿Me seguís? Luego el módulo de la B, ¿cómo será en la integral, en la curva de Ampere gamma? Constante. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, pues si os fijáis, mirad, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger esto, nos lo vamos a cortar, nos lo vamos a pegar aquí, ¿vale? Vamos a coger aquí, vamos a poner, mirad, una circunferencia y vamos a llevarnos esto aquí. Mirad, atentos. Así, ¿vale? Mirad. Fijaros, y ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Mirad, pues vamos a poner lo que es la integral extendida gamma de B por el diferencial de longitud. Mirad, ¿qué hemos dicho? Que son paralelos el B y el diferencial de L en todos los puntos de la curva gamma. Bien, hemos dicho entonces que esto es la integral de B por el diferencial de L.
cerrada la curva, ¿vale? Pero además, ¿qué hemos dicho? Fijaros, hemos dicho que el módulo del campo B es constante en toda la curva de Ampere, con lo cual, si esto es constante, ¿qué podemos hacer? Sacarlo fuera de la integral. Fijaros, ¿qué hacemos? Pues B por la integral del diferencial de L, integral cerrada y extendida a la curva gamma. Bien, ¿y esto qué será? ¿Cuánto es la integral del diferencial de L? ¿Cuánto es la integral del diferencial de X? X. Pues la integral diferencial de L, ¿cuánto es? L. ¿La longitud de quién? De la curva de Ampere gamma. ¿Qué radio tenía la curva de Ampere gamma? La del punto donde quería calcular el campo. Fijaros, ¿y cómo hemos dicho que era? Hemos dicho que era R, si os fijáis, este R de ahí, ¿vale? Bien, vamos a poner aquí la I, que se nos ha borrado. Fijaros, R. Mirad, vamos a borrar esto de aquí, ¿vale? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues lo que tenemos, si os fijáis, será lo siguiente, que B por L sub gamma será igual a B por 2πr, que es la longitud de esa circunferencia. Pues ya lo tienes todo. Mirad, tenemos el primer término, fijaros, del Ampere y el segundo, ¿vale? Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues fijaros, sustituyendo todo en el teorema de Ampere, ¿vale? Mirad, este de aquí, si queréis, lo ponemos así. Mirad, y hacemos así, le ponemos una flechita con diciendo que lo estamos resolviendo. Entonces, sustituyendo todo en el teorema de Ampere, en la ley de Ampere, ¿qué nos queda? Pues nos queda lo siguiente. Fijaros que la integral cerrada extendida gamma de B por el diferencial de L es B por 2πr, y eso es el que mu sub 0 o mu, no nos están diciendo que sea el vacío, por I. ¿Qué nos queda así? Fijaros. Y así nos sale el campo magnético creado por un hilo infinito con corriente, con intensidad I. ¿Y cuál es? Fijaros, pues el campo B de un hilo infinito es igual a ¿qué? A mu por I despejando partido de 2pi por la distancia al hilo, que vamos a llamarle R. Bueno, chicos, yo creo que esto, como respuesta a una pregunta teórica, demuestra que un alumno sabe, ¿de acuerdo? Entonces, si veis que flojeáis en el tema de la circulación que hemos comentado aquí, ¿vale? Que esto no se te hubiese ocurrido, ¿qué haces? Bueno, pues hay otras formas de demostrar que un alumno sabe, ¿vale? Y yo creo que en este caso habéis demostrado con creces que sabéis. Chicos,